Hola mañacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo iniciarte con las pantallas TFT? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer tres cositas con las pantallas TFT. Vamos a escribir texto, vamos a dibujar líneas y vamos a dibujar círculos y circunferencias. Cuatro cosas. Porque es bastante sencillo cambiar entre círculo y circunferencia. Las pantallas TFT, a diferencia de las pantallas de caracteres, no solo nos permiten dibujar texto, escribir texto, sino que también nos permiten dibujar figuras o mostrar imágenes o hacer cosillas así, con las cuales podemos hacer mucho más chulos nuestros proyectos y mucho más chulos los productos o lo que queramos hacer. Así que vamos a ver hoy cómo podemos usar una pantalla TFT bastante barata. La pantalla se comunica mediante SPI con nuestro microcontrolador. Así que en el artículo, que os dejo el enlace en la caja de descripción, tenéis el esquema de cómo conectar la pantalla a nuestro Arduino. Dependiendo del Arduino tendremos que tener en cuenta qué pines usamos de nuestro Arduino, pero si por ejemplo usamos un Arduino 1, los pines serán 13, 12, 11, 10, 9 y 8. Una vez que tenemos conectada nuestra pantalla, tenemos que tener en cuenta si nuestra pantalla funciona a 3.3 voltios o a 5. Si funciona a 3.3 voltios, usar un conversor de niveles y no lo conectéis directamente al microcontrolador. Una vez que lo tengamos hecho, lo que vamos a hacer es descargarnos las librerías que nos van a hacer falta. Y como siempre que usamos una librería, en el artículo tenéis los enlaces a los GitHub, desde los cuales os podéis descargar las librerías que necesitamos para este tutorial. En este caso vamos a usar dos librerías. Una vez que tenemos la librería podéis empezar a cacharrear con los ejemplos y aquí vamos a usar un ejemplo con el cual vamos a escribir un texto, dibujar una línea, dibujar una circunferencia y dibujar un círculo. Esas cuatro cosas. Lo primero que tendremos que hacer será incluir las librerías que vayamos a usar, la SPI, la de Adafruit para gráficos y la propia de la pantalla. Luego haremos algunas definiciones de en qué pines tenemos conectados los pines de control de la pantalla o qué significa cada color, por ejemplo, qué significa el azul, qué significa el rojo, qué significa el amarillo, porque realmente la librería no va a entender estas palabras, lo tendremos que dar codificado en hexadecimal. Luego lo que haremos será inicializar nuestra librería o nuestra TFT indicando en qué pines hemos conectado nuestra TFT. Aparte de los pines del SPI tenemos tres pines de control que son el de Reset, el DC y el Chip Select, así que le indicaremos en qué pines lo hemos hecho a través de esta primera inicialización. Una vez que lo hemos inicializado pasaremos al Void Setup y será en el que vamos a trabajar. En este caso en el Void Loop no vamos a hacer nada. Lo vamos a hacer todo en el Void Setup porque solo vamos a cargar la imagen una vez. Si quisiéramos cargar la imagen varias veces, pues lo haríamos en el Void Loop o jugaríamos con el Void Loop. En este caso, para el ejemplo, lo vamos a hacer todo en el Void Setup para cargarlo una única vez. Lo primero que haremos será hacer un tft.begin para inicializar nuestra pantalla. Y a partir de ahí empezaremos a cacharrear. Si queremos, por ejemplo, dibujar una línea, usaremos tft.drawLine y le tendremos que pasar 5 parámetros, 5 cosas que le tenemos que pasar. Lo primero que tendremos que pasar será el punto de inicio, luego el punto de fin y luego el color en el cual queremos dibujar. Tener en cuenta que una línea es un elemento definido por dos puntos en el espacio, o en el plano en este caso, así que tendremos que indicarle el primero, la coordenada X, donde queremos que empiece a dibujar, la coordenada Y, donde queremos que empiece a dibujar, la coordenada X, de donde queremos que termine la línea, la coordenada Y, de donde queremos que termine la línea y por último le pasaremos el color. En este caso vamos a hacer una línea horizontal, por ejemplo, que vaya desde el 0,10, que es la coordenada X y la coordenada Y de inicio, hasta el 128,10, es decir, las coordenadas X y la coordenada Y de fin. Y lo vamos a hacer que nos la dibuje, por ejemplo, en rojo. Así que le pasamos red. Acuérdate que hemos definido antes que red es un color que en hexadecimal significa lo que signifique, pero en nuestro caso, para hacerlo más fácil, lo hemos definido los hexadecimales como colores como palabras. Entonces le pasamos la palabra y él irá a buscar qué código hexadecimal corresponde a la palabra rojo. Imagínate que ahora queremos dibujar una circunferencia y para dibujar una circunferencia usaremos tft.drawCircle y le pasaremos cuatro cosas. Le pasaremos la posición X del centro, la posición Y del centro de la circunferencia. Le pasaremos el radio de la circunferencia y le pasaremos el color del cual queremos que sea la circunferencia. Así que imagínate que queremos posicionarlo en el pin 64, 80, que queremos que tenga 30 píxeles de diámetro y que queremos que sea verde. Pues ya está, nos lo dibujo así de fácil. Si queremos usar un círculo, tendremos que rellenar esa circunferencia. ¿Y cómo le decimos que lo rellene? Pues en vez de poner la palabra draw, ponemos la palabra fill, de tal forma que será tft.fillCircle y le ponemos los 4 parámetros que ya le habíamos puesto antes. Por último, si queremos escribir un texto, usaremos 4 cosillas. La primera será poner en qué punto queremos empezar a escribir. Posicionaremos el cursor con tft.setCursor 16,0 para indicarle que vamos a empezar a escribir en el píxel 16 en el eje X y
0 en el eje Y. Imagínate que ahora queremos escribir un texto, y para escribir un texto tendremos que hacer 4 cosas. La primera será posicionar el cursor donde queremos empezar a escribir, y para eso usaremos, por ejemplo, tft.setCursor, y entre paréntesis le pasaremos el píxel en el eje X y el píxel en el eje Y en los que queremos empezar a trabajar. Si queremos trabajar en el píxel 16 del eje X y en el píxel 0 del eje Y, pues pondremos 16,0. Lo siguiente será marcar el color con el cual queremos trabajar, con el cual queremos escribir. Así que usaremos tft.setTextColor y le marcaremos el color en el cual queremos escribir. Lo siguiente ya, el tercer paso, será escribir el tamaño, decir en qué tamaño de letra vamos a escribir. Y en este caso vamos a usar tft.setTextSize y entre paréntesis el tamaño, porque vamos a usar 1, por ejemplo. Y por último será escribir con tft.printlnNew, entre paréntesis y entre comillas escribiremos el texto que queremos escribir. Las TFTs no se quedan aquí, son muchísimo más complejas, podemos hacer muchísimas más cosas, pero esto es una simple introducción a lo cual podemos hacer y con los cuales podéis empezar a cacharrear. Probablemente en tutoriales futuros haremos más cosas con TFTs y lo complicaremos aún más. Recuerda que el código, cómo conectar la pantalla, inclusive los enlaces a las librerías los tienes en el artículo, y el artículo está, el enlace del artículo, en la caja de descripción. Si tienes alguna duda, no dudes en usar los comentarios o usar las redes sociales para preguntar lo que necesites o pedir el tutorial que quieras. Con eso y con tft.drawCircle vamos a dibujar un círculo. Circle. ¿Cómo se pronuncia círculo?